bicameral haya tenido ya su integración y ya empiece a tratar un tema que es central, eh, digamos, para el oficialismo, pero fundamentalmente para ver cómo sigue esta historia de la validez del mega DNU, ¿no es cierto? Bueno, y hay bloques dialoguistas que van a tener un rol clave, pero habrá que ver cómo se trata el tema, ¿no? Y la comisión bicameral permanente es, como bien lo indica la palabra, bicameral significa que está integrada tanto por diputados como por senadores, que integran los distintos espacios con representación política, tanto en la Cámara Baja como en el Senado. Son 8 senadores y 8 diputados, y tienen la importante función, esta comisión bicameral, de estudiar la validez, la legalidad y la razonabilidad de los decretos de necesidad y urgencia, porque para que la gente comprenda, un decreto de necesidad y urgencia actúa o ejercita una función legislativa, es decir, cuando el presidente recurre a un decreto de necesidad y urgencia, está como en cierta forma reemplazando al Congreso y legislando sobre materias que son propias de la ley, son propias del Congreso, pero que por razones de necesidad y urgencia, en casos excepcionales, el Poder Ejecutivo puede dictar estas normas. Ahora bien, como estas normas son leyes, deben por supuesto pasar por el Congreso, y antes de ser sometidas al pleno de cada una de las cámaras para su tratamiento, interviene esta comisión bicameral permanente que emite un dictamen, ¿sí?, aconsejando o desaconsejando en definitiva la aprobación de este decreto de necesidad y urgencia o no, ¿sí? Este dictamen que va a emitir la comisión bicameral tiene, en definitiva, no es vinculante para cada una de las cámaras, que después, por supuesto, después de esta comisión bicameral, el DNU o los DNU van a pasar o pasan los decretos de necesidad y urgencia, deberían ser tratados en el pleno por ambas cámaras, es decir, por el Congreso de la Nación. Pero hay una ley que regula todo este procedimiento, que sostiene claramente de que mientras el DNU no sea rechazado por ambas cámaras, mantiene su vigencia y su plena validez. Así que bueno, veremos qué pasa con este decreto de necesidad y urgencia tan polémico y que ha suscitado tantos debates como el que ha presentado el gobierno. Y tan esperado también por la sociedad, ¿no? Yo diría que la sociedad es un poco indiferente frente a esto, porque si uno se pone a ver la historia de los decretos de necesidad y urgencia, realmente ha habido una indiferencia de la sociedad respecto a la utilización de este instrumento por parte de los distintos presidentes, que yo creo que estaba más esperado por el Congreso y por los sectores opositores que por la gente, por decirlo de alguna manera, y doy mi fundamento. Acá hay decretos de necesidad y urgencia del gobierno de Alberto Fernández que no fueron jamás sometidos ni a la comisión bicameral permanente ni a la aprobación del Congreso, o sea, no llegaron jamás a los plenos del Congreso de la Nación. O sea, realmente existe, particularmente con el decreto de Milei, una férrea oposición por parte de muchas fuerzas políticas a darle el mismo o el igual tratamiento que han tenido en definitiva los decretos de necesidad y urgencia de otros presidentes. Es decir, es un poco llamativo esto, pero bueno, celebro que suceda y esperemos que esto haga el Congreso con los futuros decretos de necesidad y urgencia de todos los presidentes. Claro, pero hay que ver que en este caso, a diferencia de otros decretos de necesidad de urgencia de otros presidentes, había otro contexto, había otra conformación parlamentaria, ya se sabía de antemano que muchos de esos decretos no se iban a discutir. Es decir, esto es un planteo que llega ahora al Congreso con nuevo acercamiento de Milei hacia algunos gobernadores. Esto en la búsqueda sin duda de diputados que aportan votos a la hora
a la hora de que el Congreso defina. Es decir, hay un contexto distinto y hay una necesidad también, y acá se lo tengo que preguntar, ya por ejemplo Caputo definió finalmente que lo único que necesitan son los de la mínima, me refiero a la clase pasiva, jubilados y pensionados, y jubilados por discapacidad, y repito, ha dispuesto 70.000 pesos para la mínima, olvidando, o sea, no diciendo nada para el resto, pues creo como lo da como que los otros son millonarios, ¿no? Sí, la verdad es que la situación económica es muy compleja. Creo que las soluciones económicas que el gobierno debe encarar para, en definitiva, tratar de paliar la grave crisis por la que estamos atravesando, por supuesto, va por un andarivel que por ahí no es muy, en definitiva, coincidente con lo que piensan o con lo que miran todas las fuerzas políticas. La realidad es que vemos a lo largo y ancho del país, en San Juan tenemos también, de hecho, una muestra de esto, cómo desde los distintos gobiernos, tanto nacional como provincial, están en definitiva haciendo recaer el ajuste en algunas variables que terminan afectando a las clases medias y a las clases bajas también asalariadas, y es precisamente porque la variable de ajuste en muchos aspectos, en muchos sentidos, significa más que nada contener estos reclamos salariales que están totalmente justificados. Es evidente que los empleados públicos no van a obtener la recomposición salarial acorde a la inflación de estos últimos 3 meses, y los pasivos, es decir, los jubilados, tampoco van a obtener en definitiva una recomposición de los haberes jubilatorios que sea compatible con la inflación de estos últimos 3 meses. Pero esto es un tema que va a ser arduamente discutido y ya llevamos mucho tiempo sin resolver en la República Argentina, que es precisamente apelar a una fórmula jubilatoria que no dependa exclusivamente de la voluntad del gobierno, ¿sí? El presidente Macri, durante su presidencia, Macri fue el único que impulsó y logró aprobar una ley que establecía pautas para, los ajustes de los haberes jubilatorios sin que dependiera del Poder Ejecutivo, y de ahí en adelante todos los presidentes se han manejado más o menos de la misma forma, dando según su parecer y su voluntad y la realidad de la caja del Estado Nacional, dando los aumentos a los jubilados por decreto. Me parece que uno de los desafíos del gobierno y de los próximos gobiernos de la sociedad argentina en sí es, en definitiva, encontrar una fórmula de reajuste jubilatorio que no dependa exclusivamente de las intenciones del gobierno. Claro. Martín, vamos a compartir juntos esta nueva casa que tiene Jonathan Viale en Todo Noticias, en una editorial que me parece interesante después analizarlo. ¿Le parece? Bueno, acá estoy. Bueno, así que ahí vamos, Tony, con Jonathan Viale en este editorial Todo Noticias. Bueno, pasando a otra señal, Jonathan Viale, plantea este editorial. Buenas noches, bienvenidos oficialmente, señores. 1.300.000 argentinos rehenes del tren fantasma. Así como lo escucharon, rehenes de estos dinosaurios, de estas personas que no les importa nada, de esta corporación jurásica realmente. De golpe al sindicalismo argentino, viste, se le terminó la paciencia. Mirá. Un primero se lo venimos haciendo del 10 de diciembre. Y bueno, hasta que nos cansara, ya cansado de hacer reclamos, de decir que nos actualicen el salario, no que nos den aumento, que nos actualicen el salario. Debido a la inflación galopante, y bueno, somos pacientes, pero la paciencia tiene un límite. Omar Maturano, el hombre del día, el jefe del sindicato de maquinistas. La paciencia tiene un límite. Impresionante, ¿no? Pues yo pensaba, durante los 4 años de Alberto hubo 1020% de inflación, pero había paciencia ahí, ¿no?
tranquilos, estaban bien, comían pizza, asadito. Durante los 4 años de Alberto, el salario mínimo pasó de $270 a 156. Pero había paciencia, había paciencia. Durante los 4 años de Alberto Fernández, el peso argentino fue la moneda más devaluada del mundo. Pero había paciencia. Para eso sí había paciencia. Milei asume hace 73 días. Hoy se cumplen 73 días. Señores, se acabó la paciencia. Es raro, ¿no? El sindicalismo en 73 días perdió la paciencia que tuvo en 4 años. Mi sensación, me puedo equivocar, estamos ante un caso de paciencia selectiva. Paciencia selectiva. Cuando gobierna el kirchnerismo, tiene mucha paciencia. Ahora, cuando no gobierna el kirchnerismo, les agarra un ataque de ansiedad y paro. Ahora vas a ver, la agenda de paro no se puede creer. Pero cuidado con el otro concepto que me parece mucho más grave, ¿no? Poneme esta placa. Maturano dice, es un paro al gobierno. Mentira. Pero mentira total, es un mentiroso Maturano. El paro no se lo hicieron al gobierno. El paro se lo hacen a la gente. Hoy los gremios ferroviarios jodieron a los laburantes. Mirá, fíjate. ¿Cómo te llamas? Aylen. Aylen, te veo con tu bebé en brazos. ¿Hace cuánto que esperás? Hace más o menos 40, media hora, minutos, digamos. ¿Hacia dónde viajas, Aylen? Gleu. Hacia Gleu. ¿Sí o sí viajabas en tren todos los días? Sí, la verdad que sí. Yo hoy me levanté a las 4, desde las 5 que estoy esperando el colectivo de Gleu y me pasé un montón de colectivos. Recién llegué a las 9 de la mañana acá. Estás resignada, ¿no? ¿Esa es la palabra? Sí, estoy resignada. Resignada. No fue un paro contra el gobierno, animales, fue un paro contra la gente, contra la gente. Jodieron a 500.000 pasajeros que viajan todos los días en el Roca. 500.000. Jodieron a los 130.000 pasajeros del Sarmiento. Jodieron a los 200.000 del Mitre, muchachos. Jodieron a los 100.000 pasajeros del San Martín. Jodieron al laburante. ¿Sí? No jodieron a Milei. No jodieron a Caputo. ¿Sí? No jodieron a Petovelo. Los políticos tienen choferes, helicópteros, secretarias, tienen tiempo, tienen plata. No les preocupa esto. Están en su mundo. El que se jodió hoy es el laburante que gana 400.000 pesos y se levanta a las 6 de la mañana para tomarse el tren desde Gonet, desde Wilde, Bernal, Catelar, Padua, Moreno, Bécar, donde sea. Y se cagó el día. Y no llegó al trabajo. Entonces, pregunta honesta. ¿Por qué crees que fue el paro de trenes? ¿Porque están preocupados por el país y qué sé yo? ¿Por la patria? ¿O porque perdió el candidato que apoyaban? Escuchalo a Omar Maturano el año pasado, dale. Y dentro de este panorama que planteás, ¿ves a alguien ahí que pueda asomar, ya sea que sea mediáticamente conocido o no, que pueda asomar y que represente esta idea que marcás, o todavía no ves un candidato ahí medio firme? No, yo el candidato que veo, peronista, es al compañero Massa, como candidato del peronismo. Es el hombre que tiene cintura política, como le llamamos, que tiene cintura. Pero mirá qué interesante, Omar Maturano llamando a votar por el compañero Sergio Massa. Este es el hombre que dejó sin trenes hoy a 1.300.000 argentinos. ¿Cuántos paros hizo? 2019-2023. Uno. En noviembre de 2022. Uno. Maneja el sindicato de la Fraternidad desde 1994, o sea, hace 30 años. ¿Cuánto, Nico, venías aquí? ¿5.000 afiliados tiene? Sí. 5.000 afiliados tiene, pero te rompe todo, ¿no? Vio pasar a 9 presidentes. Mirá, Menem, De la Rúa, Rodríguez Sá, Duhalde, Néstor, Cristina, Macri, Alberto, Milei, tipo sigue. Vio pasar a 22 ministros de Economía. Cavallo, Roque Fernández, Machinea, López Murphy, Cavallo de vuelta, Remelenikov, Lavagna, Felisa Micheli, Peirano, Lustó, Carlos Fernández, Amado Boudou, Lorenzino, que banda, Kicillof, Prat Gay, Duhovne, Caputo, Lacunza, Guzmán, Batakis, Massa, Caputo de vuelta. Pregunta, ¿quién es el poder real en Argentina? Dale. Pasan presidentes, pasan ministros, pasan los jueces de la corte, pasan obispos. El que no pasa es Maturano, ¿viste? El que no pasa es Moyano, el que no pasa es Barrio Nuevo, el que no pasa es Cavalieri. Maturano, por ejemplo, tiene, ponémelo el Audi A5 que vale $60.000, 60 millones de pesos, mirá. Para que nos acompañe.
Perfecto. Gracias, Julio. Julio. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Para el Lincoln. ¿Para qué filmas el auto? No, él subiendo. ¿Para qué subiendo? Pero es una nota, papá. Yo trabajo esto, boludo. Sí, Por eso. Sí. Quédate tranquilo. ¿Y cuál es el programa? Me suena, es el nuevo de Real. Perfecto. Vas a sacar la nota. Oh, lindo auto, Ahí se va, mirá. No me quemé, tengo 2 pibes, dice Maturana, ¿no? ¿Conoces algún laburante ferroviario que tenga un Audi A5? Bueno, Maturano sí. Sindicalistas ricos, trabajadores pobres, la historia de nunca terminar. Por eso digo, no son gremios, no estamos ante gremialistas, estamos ante militantes del kirchnerismo o del peronismo que hacen política partidaria usando a los trabajadores, ¿queda claro? Son burócratas sindicales millonarios. Escuchá Baradel, que ahora quiere hacer un paro nacional, estaba hibernando, mirá. ¿A qué figura política con la que te hayas encontrado te impactó más? ¿Hubo alguna que te haya impactado fuertemente? Y varias. Bueno, Cristina, Lula, Néstor. La que más me impactó desde que lo conocí fue Néstor. Néstor, ¿por? Una admiración y una gratitud impresionante. No son sindicalistas, son militantes. Baradel estuvo hibernando 4 años. Los docentes llegaron a tener el peor salario de la historia con este tipo de sindicalistas. Las escuelas cerraron 1 año y medio, lo decíamos ayer con Nico. ¿Sí? Salieron del sistema educativo 1 millón de pibes por la pandemia, los pibes rotos. Yo lo vi a mi hijo, Nico también. Rotos los pibes, rotos. ¿Ok? ¿Y qué hizo Baradel? Nada. Pero nada, absolutamente nada, Baradel. Y ahora de golpe te despertaste. Paro nacional, en serio, al gobierno de Milei, en 2 meses. En serio, Baradel. Me hace acordar al cuento del pastor mentiroso, ¿viste? Primera vez venía el lobo, no había ningún lobo. Segunda vez venía el lobo, no había ningún lobo. Bueno, tercera vez vino el lobo y nadie lo ayudó. ¿Qué pasó? El lobo se lo morfó al pastor. Porque era un mentiroso, porque nadie le creía. El sindicalismo argentino perdió esa credibilidad que alguna vez supo tener. Y ahora que tiene que defender el salario del laburante, que está muy mal, nadie se lo toma en serio. Nadie se lo toma en serio. ¿Qué cantaban el año pasado en plena campaña? Massa presidente, mirá. Quedan 4 días. Necesitamos un último esfuerzo. Necesitamos que vayan a buscar, barrio por barrio, casa por casa, a pedirle a cada uno de sus vecinos que venga y nos acompañe. Y díganle que cada uno de los que estamos acá vamos a votar a Unión por la Patria, porque creemos que este es un país que tiene futuro. ¿Y entonces son gremialistas? ¿O son barra bravas? ¿O son grupos de choque del peronismo? Es una pregunta. Lo mismo pasa con los piqueteros, muchachos. Era Infobae hoy. Los piqueteros unen fuerzas y prometen llevar 100.000 personas a la Plaza de Mayo para protestar contra el gobierno de Milei. Fuerte, ¿no? Justo cuando el gobierno descubrió que Grabois manejaba una caja de 244 millones de dólares. Justo, ¿no? ¿Tenés lo de Clarín? La descomunal caja que manejó Grabois con el aval CAI de Alberto Fernández. Acá está. 244 millones en 4 años. Es muy fuerte. Fondos de la Secretaría de Integración Socio-Urbana. Mirá la cantidad de plata. 3 millones, 29 millones, 85 millones de dólares. 120 millones de dólares. Y a esto sumale la que recibía la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros. Venga, El Amanecer de los Cartoneros. Mirá. 2 millones en 2020, un palo 2021, un palo 800, 1 millón más. No mentía Grabois cuando dijo que él siempre pelea por plata. ¿Te acordás de esto? Mirá. Más la que tiene que poner el capital para mantener a los compañeros nuestros, porque nosotros cuando peleamos por plata.
Que nosotros vamos a hacer un quilombo ahora para sacar plata, no es para hacer la revolución. Entonces esa plata de algún lado sale, la pone el Estado, alguien se la saca. Bueno, nos la saca por esto, sí es cierto, pero a la larga es cosa de ganancia. Peleamos por plata, nos gusta la plata. ¿Entendés lo que pasó? Graboy fue candidato el año pasado, sacó 5 puntos, 5. Después apoyó a Massa, dijo no, vamos a ganar. Massa perdió, un desastre, se quedó sin nada. Dejó de manejar una torta del tamaño de la cancha de River. Creo que más plata. Ahora salió una más plata, ¿no? 1.200 millones. Bueno. ¿Qué dice ahora? Que Milei se parece a Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro, mirá. Está a punto de existir. Sí. Es decir, este libre mercado de divisas solamente existe en Venezuela, así que sería una venezolanización por derecha, si se quiere. Milei sería lo más parecido a Maduro que hay en el mercado político. Se caen de culo. Es que tiene una política económica madurista. Es Maduro. Bueno, por estas cosas el sindicalismo, los piqueteros no son creíbles en Argentina. Porque se nota mucho. ¿Quién decía? Se nota mucho. Kicillof. Se despiertan cuando pierden sus cajas millonarias. Y a esto sumale el calendario. ¿Tenés el calendario de paros para mostrar? Mirá esto, ¿eh? Hoy, paro de trenes. Mañana, sanidad. Próxima semana, ATE, estatales. Próxima semana, docentes, espero que no. Marzo, camioneros, fla. Se despertaron. Qué difícil se hace vivir en la Argentina así con esta gente. Se despertaron de golpe. Estaban dormidos. Bienvenidos a la Argentina, muchachos. No hay trenes, no hay colectivos, no hay clases, no hay enfermeros, no hay camiones, no hay nada. ¿Qué están buscando? Pero en serio, ¿qué están buscando? El argentino para mí, ¿viste Sísifo? El mito. Ese muchacho de la mitología griega que empujaba esa roca hacia lo más alto de la montaña y llegaba a la cima, se le caía. La roca se le caía, él tenía que volver a empezar y así para toda la eternidad. Ese es el argentino. Ese es el argentino. En fin, juegan demasiado con la paciencia de la gente. Cuidado con esto, cuidado. Yo creo que esta vez parece ser distinto. Me parece que sí. Esta vez la gente lo descubrió. Opiniones libres, hechos sagrados, señores. Bueno, ahí teníamos, ¿no? Me quedo, Martín, que coincide mucho con lo que usted viene tratando en sus columnas distintas acá en la Caleta Política respecto de qué piensa la sociedad también de los dirigentes sindicales, ¿no? Sí, uno escucha, ¿me está escuchando, Carlos? Sí, claro. Sí. Ah, perfecto. Uno escucha la editorial y por supuesto encuentra coincidencias con algo ya generalizado, muchos sectores de la sociedad argentina que están marcando, que marcamos y venimos marcando un hastío con determinadas prácticas. Yo creo que hay que tener muy en cuenta y hay que tener muy presente, y lo hemos dicho en otras oportunidades, de que la lógica del kirchnerismo en todas sus vertientes, esto forma parte del universo kirchnerista, estoy hablando del sindicalismo y esta forma de concebir y de entender la política, de luchar por el poder, y en definitiva lo vamos a resumir más groseramente, es una lucha por las cajas permanente. Acá hacer política, tener cintura política, ser escuchado, según la terminología del kirchnerismo se reduce todo a compartir las cajas, a dar las cajas y a mantener en definitiva los privilegios y por supuesto el manejo de recursos económicos por parte de los distintos sectores. Entonces creo que el gran desafío del gobierno ha sido poner estas discusiones arriba de la mesa, lo que se dice en la casa, destapar la olla. Me parece que esta actitud del gobierno de Milei ha venido también a desnudar una debilidad institucional. Es decir, acá no solamente el problema es el kirchnerismo, sino que también el problema son el resto de las fuerzas políticas que no han tenido la capacidad durante 20 años de kirchnerismo de poner en valor estas discusiones. Yo lo he escuchado al radicalismo, yo lo he escuchado a sectores blandos de Juntos por el Cambio, a hablar de estas cajas de la mesa. Yo no he escuchado tampoco
en el gobierno de Macri ir a fondo con todas estas cosas que evidentemente el gobierno actual tiene la voluntad de ir y de avanzar en contra de estas cuestiones. Entonces, cuando se le reclama por ahí a Milei algún tipo de, bueno, de moderación, algún tipo de diálogo, algún tipo de acercamiento a determinados sectores, estamos pidiéndole en definitiva, y creo que somos muy conscientes los argentinos de esto, que se acerque a estos sectores, que dialogue con estos intereses. Y me parece que el gobierno tiene muy en claro algo, que con estos sectores y con estos intereses no se puede dialogar, porque el único objetivo o el fin que persiguen es en definitiva el manejo de las cajas políticas. Y me parece que acá es donde está la discusión de fondo, que muchos no quieren ver, o que muchos evitan, o que le pasan por el costado. Y por supuesto que el gobierno tiene muchas cosas que son criticables, muchas formas también, en un estilo demasiado confrontativo, pero creo que en definitiva con una mirada estrictamente política, está teniendo la capacidad, el gobierno, de marcar la agenda, está teniendo la capacidad de conservar una centralidad política y está teniendo la capacidad en definitiva de que como sociedad empecemos a debatir en serio la corrupción. Porque, a ver, está bien, los medios de comunicación hoy se llenan con gas y con títulos en los diarios sobre que Grabois manejaba $1.000 millones. ¿Tenemos conciencia de lo que eso significa, Carlos? ¿Tenemos conciencia de lo que significa en un país como la Argentina, con todos los conflictos y con todos los problemas que tenemos por resolver, que un muchacho que se dedica a andar en la calle maneje una caja de $1.000 millones? Me parece que no tenemos conciencia, y me parece que hasta la sociedad venía siendo un poco indiferente frente a estas cuestiones. Y el ejemplo lo tengo, y lo tenemos, en la última aparición de Cristina Kirchner. Me resulta muy llamativo que sectores como los de Lilita Carrió, Margarita Stolbizer, Lustó y otros sectores, algunos gobernadores, apareció Cristina Kirchner y ninguno haya salido a cruzarla. Cristina Kirchner empezó con estas cartas que ha hecho públicas, estos documentos, criticando la política del gobierno y criticando la gira presidencial, ha vuelto a pretender tomar un impulso, una centralidad política, y los que son muy críticos con Milei no los escuché tampoco tan críticos respecto de Cristina. Entonces hay algunas cosas que llaman la atención, y todo esto se termina volcando desde un punto de vista institucional adentro del Congreso de la Nación, donde creo que vamos a tener una postura muy clara, que es la del kirchnerismo, que le va a decir que no a todo, y vamos a tener otras posturas que a lo mejor con razón o sin razón, porque cada uno tendrá sus razones, le quite o le dé el apoyo al gobierno en función de lo que el gobierno tenga la capacidad de compartir con estos sectores. Porque, a ver, Carlos, seamos sinceros, no solamente Grabois y no solamente los sindicatos y el kirchnerismo luchan por sus cajas. El radicalismo, los gobernadores Juntos por el Cambio, los intendentes que se juntan para pedir el rechazo del megadecreto, el mega DNU de Milei, también luchan por las cajas. Y si el gobierno afloja en aquellas cosas que ellos entienden que necesitan para llevar recursos a sus provincias, llevar recursos entre comillas, porque necesitan de esos recursos, y ya lo ha demostrado la práctica política, para manejar cajas, para manejar fondos que terminan saliéndose del poder del Estado, no llegando a los sectores que realmente necesitan el empleo de las políticas y de esos fondos públicos, y terminan en fondos fiduciarios, terminan en manos de quienes manejan estos fondos de manera muy poco clara. Entonces, esta es la discusión que hoy está arriba de la mesa, que el gobierno puede ser que lo esté haciendo mal, que el gobierno puede ser que tenga una actitud demasiado confrontativa frente a estos sectores políticos, de los cuales necesita para en definitiva avanzar con estas reformas, puede ser, pero la realidad es que el gobierno ha dejado muy en claro de que la lucha con estos sectores políticos no es una lucha de formas o de modos, sino que es una lucha de fondo, que hay muchos que no quieren, en definitiva, avanzar sobre el fondo de la cuestión, que es esto. Y le voy a decir algo
que es muy importante. En Argentina hay paz social y siempre hubo paz social. Los estallidos sociales son organizados y son financiados y está claro que es así. Y si nosotros queremos creer que el día de mañana va a haber un conflicto o una manifestaciones sociales masivas en las cuales no estén interviniendo el kirchnerismo, no esté interviniendo la política, nos estamos equivocando. Todos los argentinos estamos cansados, todos los argentinos entendemos que la economía está mal, todos los argentinos somos conscientes hoy de que debemos hacer sacrificios. Vengo nuevamente a San Juan, el gobierno de San Juan ha incumplido con los acuerdos salariales que habían firmado los distintos sindicatos y los empleados públicos con el gobierno saliente. Tenía que haber una actualización en el mes de enero y en el mes de febrero, que el gobierno actual de Orrego no cumplió con esa pauta. El gobierno actual de Orrego de manera unilateral ha decidido dar un aumento del 15% y del 12% sin consensuarlo con los sindicatos. Y en San Juan hay paz social, Carlos. Y en San Juan hay paz social, porque la gente entiende, comprende que el gobierno, en definitiva, es razonable lo que está planteando, por más que no estemos de acuerdo. Y eso es lo que no está sucediendo a nivel nacional con Javier Milei. Ojo, todos los gobernadores, incluyendo el de San Juan, se están escudando en las políticas nacionales para, en definitiva, incumplir y no hacer frente a la solución de los problemas en cada uno de los distritos. Acá hay un nuevo escenario político que creo que hay una puja muy importante de poder que se reduce a las cajas. Si el gobierno nacional accede a compartir las cajas que los gobernadores quieren que se comparte con ellos, esto se destraba fácilmente, Carlos. Claro, no, y ciñéndome a lo que hemos escuchado en el editorial de Jonathan Viale, hay que pensar, Martín, que cuando Graboy dice lo que dice, no habla de trabajar, habla de pedir. Entonces me hace mucho ruido porque toda esa plata dilapidada, pues sacada de la gente, de nosotros mismos, me parece un despropósito a la hora de analizar puntualmente lo que le decía yo respecto a la clase pasiva. Creo que acá esto es lo que hay que terminar. Se tienen que terminar los Grabois. No puede, y hay otros que son como Graboy y que están en silencio porque han recibido tantísimos millones de dólares, han secado al dinero del Estado para convertirse en millonarios haciendo cosas y haciendo despropósitos. Es decir, me parece que este editorial, como otros tantos que hemos escuchado Jonathan Viale, ha tipificado la manera, es más, si nos centramos en lo que dijo Massa, mire usted lo que hubiera pasado en el país con Massa diciendo lo que decía y la gente no escuchándolo, o sea, no aceptándole a la hora de votar, ¿no? Mire, es evidente que en las últimas elecciones los argentinos le han dicho basta a un modelo político, a un modelo económico y a un modelo cultural. Creo que si hoy Javier Milei es presidente, no es porque los argentinos están enamorados de las ideas de Javier Milei. Hoy Javier Milei es presidente porque los argentinos se cansaron, nos cansamos los argentinos de una clase política que esquilma no solamente los bolsillos de los argentinos, sino que esquilma también los principios morales que deben regir en una sociedad. No lo queremos reconocer, pero el kirchnerismo ha traído y ha aplicado en la República Argentina durante más de 20 años lógicas de la izquierda marxista radicalizada. Usted me va a decir que es una exageración, muchos sostienen que esto es una exageración, pero la realidad es que pelean por cajas, la realidad es que la política se reduce a ver cuánto dinero del Estado puede manejar cada uno de los actores políticos, y la realidad se reduce, en definitiva, en el pensamiento de las políticas públicas del kirchnerismo, a que la presencia del Estado significa, en definitiva, poder en manos de los sectores políticos. La sociedad argentina, el argentino de a pie, en definitiva, ha perdido no solamente desde el punto de vista económico, bajo estas ideas que imperaron durante el kirchnerismo, sino que ha perdido también
desde lo cultural, desde sus principios, desde sus valores. A tal punto, le vuelvo a repetir, está tan insensible la sociedad argentina que hoy los titulares dicen que Grabois ha manejado una caja de 1.300 millones de dólares y es indiferente eso para la sociedad. Estamos como adormecidos, estamos como aletargados. Y en definitiva creo que la fortaleza del gobierno, y creo que Milei lo sabe, radica precisamente en mantener en agenda estas cosas. Por supuesto que hay sectores que van a indicar que esto no es suficiente, por supuesto que no es suficiente, pero hay sectores en definitiva que van a indicar que este estilo confrontativo del gobierno le puede traer dificultades a la hora de buscar los consensos que necesita para emprender las reformas necesarias. Ahora, yo creo que Milei tiene muy bien claro algo, o por lo menos es lo que deja traslucir con su actitud. Quiere avanzar sin acordar con estos intereses y, en definitiva, con estos actores políticos. Por eso, siempre que yo hablo con usted, pongo de manifiesto la importancia que va a tener para el modelo de la futura Argentina la elección del año que viene, el 2025. Sí, en vez de reparto de caja tiene que ser reparto de trabajo, y eso es lo que no se da. Y realmente uno se queda pensando, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si este país estuviera ordenado con la riqueza que tiene, ¿no? Tendríamos otro escenario y no esta crisis recurrente de hace 40 años que reanudó la democracia, y antes también, pero uno cuando decían democracia también hablaba bien de la igualdad y de muchas cuestiones que tienen que ver con la vida pública y con la vida económica. Mire, la verdad me deja muy triste este escenario cuando usted vuelve a remarcar lo de Grabois, porque eso no debiera ocurrir en la Argentina. Un Grabois que tiene la bendición del Papa también. Así que bueno, esperemos que cambie esto, como usted bien lo viene señalando, de la mano de Javier Milei. A ver, creo que más allá de lo que uno pueda pensar, Carlos, la realidad está frente a nuestras narices. La realidad es que no hay mucho que discutir cuando el modelo del que el presidente pretende salir, por decirlo de alguna forma, y de que los argentinos hemos decidido que debemos salir, es este modelo que hoy la realidad nos está mostrando. Mire, hemos votado a Javier Milei, la sociedad argentina, sin tener en cuenta muchas de estas cosas que hoy se están poniendo arriba de la mesa. Y como usted dice, acá, a ver, este pobre muchacho Grabois es uno solo, ¿sí? ¿Cuántos Grabois hay en la República Argentina? Como decían el otro día, donde se toca sale pus en la República Argentina, Carlos. Donde se toca hay un curso, donde se toca hay un negocio. Venimos a la provincia de San Juan. Usted sabe muy bien, me conoce de hace años, que yo también hago política. Llevo muchos años hablando de estas cosas, de corrupción, de la falta de transparencia institucional. Y ahora de repente, de la noche a la mañana, hay porque hay una necesidad del gobierno actual de hacerle entender a los sanjuaninos de que esta coyuntura económica no es responsabilidad del gobierno actual, cosa que es bastante razonable. Esto es de un modelo que viene siendo heredado, pero de repente hoy se acuerdan y comienzan a mover un poco los papeles y descubrimos que Uñal ha gastado 14 millones de dólares en propagandas de tipo personalista a nivel nacional, pero yo no me quedo y no me detengo. Hay cosas que yo conozco, que he denunciado, que no nos han dado ni piola. Acá todos los intendentes, inclusive algunos que se encuentran en funciones actualmente, han tenido la misma operatoria, y esto lo sabe todo el mundo, y nadie quiere ir a fondo con esto. Por eso yo celebro la actitud del gobierno nacional de poner esto arriba de la mesa y de que lo discutamos y debatamos a fondo, porque necesitamos cambiar en serio la Argentina. No valen cambios a media, cambios tibios, o como está pasando en la provincia de San Juan, estas cosas que hoy se ponen en el tapete para tratar de hacerle entender a los sanjuaninos que esto no es responsabilidad del gobierno actual. Pero mire, yo le diría al gobierno actual provincial, vaya a los municipios, porque ahí, a donde tiene muchos aliados, que hoy tienen muchos buenos diálogos con el gobierno, se encuentran muchísimas cajas negras, y yo ya lo he mencionado, por ejemplo, en el departamento de Chimbas con la empresa de recolección de residuos, una caja negra que lleva años derivando dinero hacia la política, y ahí lo tenemos. Ha sido candidato a vicegobernador, el exintendente, hoy se florea por todos los medios de San Juan con la plata de los contribuyentes del departamento de Chimba haciendo campaña para tratar de ser presidente del PJ. Es decir, hay cosas que pasan
que nadie tiene la valentía de ponerlos en la mesa, y por eso hay muchos que no entienden este fenómeno Javier Milei. Javier Milei ha venido a representar a todos los que estamos esperando un verdadero cambio en la Argentina, que Juntos por el Cambio no tuvo la capacidad de poder, en definitiva, representar este interés. Entonces, la madre de todas las batallas para este gobierno es el 2025. El 2025 va a ser, digamos, el año crucial en donde la sociedad argentina le va a decir basta el modelo del kirchnerismo, o en definitiva le va a decir volvamos, digamos, a este modelo que tanto mal le ha hecho a la República Argentina. Claro que sí. Martín Zuleta, nuestro columnista, muchísimas gracias por estos minutos, doctor. Un abrazo, Carlos. Un abrazo. Ahí estaba Martín Zuleta, ¿no? Es interesante cuando uno pone las ideas al servicio de la gente, y esto deberá hacernos reflexionar respecto de todos estos comportamientos, ¿no? Yo me quedo naturalmente con todo esto, pero a su vez lo de Grabois creo que es necesario, y tantos Grabois, como decía Martín Zuleta, ¿no? Es necesario que la Argentina termine con estos personajes. 8 de la mañana, 45 minutos.